Escuché a mis padres planear mudar a mi hermana a mi apartamento en Navidad cuando llamé para avisar que llegaría tarde al almuerzo, y mi madre no se dio cuenta de que no había colgado, diciéndole a mi padre: Patricia, merece ese apartamento. Carla ni sabe aprovecharlo. Se queda encerrada trabajando como una idiota mientras su hermana está sufriendo con el alquiler. La traición de escuchar esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esperé a que llegaran con la excusa de pasar las fiestas juntos, y hasta ayudé a subir las 12 maletas de mi hermana, que sonreía diciendo que para eso está la familia. En cuanto terminaron de descargar todo, les mostré el documento de venta del apartamento cerrado esa mañana con mi mejor amiga, que siempre quiso invertir en bienes raíces. Tienen hasta las 18 horas para salir. El camión de mudanza de ella ya está abajo. Les informé mientras grababa su reacción en el celular. Y sí, ya cambié todas las cerraduras anoche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre dejó caer la caja que tenía en las manos, haciendo un ruido seco contra el piso. Mi padre se quedó paralizado en el umbral de la puerta, con la boca abierta como si fuera a decir algo, pero las palabras se hubieran evaporado. Patricia, mi hermana menor, me miró con una mezcla de incredulidad y rabia que jamás había visto en sus ojos. ¿Estás loca? ¿Vendiste el apartamento sin avisarnos?, gritó. Pero yo mantuve mi sonrisa tranquila. Lo que no sabían era que había estado preparando esta venganza desde el momento en que escuché su conversación. 25 años siendo la hija responsable, la que trabajaba mientras mi familia conspiraba para quitarme lo único que había logrado con mi propio esfuerzo. Pero esa conversación telefónica había sido solo la punta del iceberg de años de favoritismo hacia Patricia, y yo tenía mucho más que revelar antes de que se fueran de mi apartamento para siempre. Soy Carla Mendoza, ingeniera en sistemas de 28 años. Y durante toda mi vida fui la hija invisible. Mientras Patricia recibía aplausos por pasar de año con el mínimo esfuerzo, yo me graduaba con honores sin que nadie lo notara. Cuando ella lloraba porque no le alcanzaba para un vestido nuevo, mis padres corrían a comprárselo. Cuando yo necesitaba algo para mis estudios, me decían que fuera más independiente y que me las arreglara sola. Durante mis años universitarios, trabajé en 3 empleos diferentes para costear mi carrera. Limpiaba oficinas en las madrugadas, daba clases particulares de matemáticas por las tardes, y los fines de semana vendía productos de belleza de puerta en puerta. Mientras tanto, Patricia se dedicaba a cambiar de carrera cada 6 meses, siempre con mis padres financiando cada nueva vocación que descubría. Es que Patricia es más sensible, decía mi madre cuando yo protestaba por la diferencia de trato. Tú eres más fuerte, más independiente. Ella necesita más apoyo. Esa frase se convirtió en la justificación para toda una vida de desigualdades. Cuando cumplí 25 años y conseguí mi primer trabajo bien remunerado como programadora senior, decidí comprar mi propio apartamento, un departamento de 2 habitaciones en un edificio moderno, con vista a la ciudad y una terraza donde podía relajarme después de jornadas de 12 horas frente a la computadora. Mis padres apenas mostraron interés cuando les conté sobre la compra. «Qué bien, mija», fue todo lo que dijo mi madre, mientras que mi padre murmuró algo sobre gastos innecesarios y que era mejor ahorrar para el futuro. Patricia, por su parte, se limitó a hacer un comentario despectivo. «Seguro te va a quedar muy grande para ti sola. Esos lugares son para familias de verdad». El apartamento se convirtió en mi refugio. Después de años viviendo en cuartos de pensión y compartiendo espacios con extraños, finalmente tenía un lugar que era completamente mío. Decoré cada rincón con cuidado, comprando muebles de a poco con mis propios ahorros. Instalé una oficina en la habitación extra donde podía trabajar en proyectos freelance durante mis horas libres. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente libre. Pero la familia tiene una manera particular de hacer que la felicidad individual se sienta como egoísmo. Durante las reuniones familiares, siempre había comentarios sutiles sobre mi ostentoso apartamento. «Debe ser solitario vivir en un lugar tan grande», decía mi tía Rosa. Patricia está batallando mucho con el alquiler de su cuartito. ¿Verdad que podrías ayudarla?, sugería mi madre con esa sonrisa que conozco desde niña, la que significa que no es realmente una pregunta. Patricia había comenzado a estudiar psicología en la universidad pública después de abandonar diseño gráfico, administración de empresas y filosofía. A los 25 años, seguía viviendo con mis padres, sin trabajo estable, saliendo con un novio diferente cada mes y siempre con algún drama emocional que requería atención constante de toda la familia. «Es que está buscando su camino», defendía mi madre cuando yo señalaba que Patricia ya debería tener responsabilidades propias. «No todos pueden ser tan fríos y calculadores como tú, Carla.
Patricia tiene un corazón muy grande. La diferencia de trato se volvió más evidente cuando Patricia finalmente se mudó a un pequeño departamento en el centro. Era un lugar diminuto, con humedades en las paredes y problemas constantes de plomería, pero a ella le encantaba porque estaba cerca de los bares y discotecas donde pasaba sus noches. Mis padres le pagaban la mitad del alquiler para que pudiera concentrarse en sus estudios, aunque yo sabía perfectamente que gastaba más dinero en ropa y salidas que en libros. Cada vez que había una cena familiar, Patricia se quejaba de su situación económica. «Es que el alquiler está carísimo», suspiraba mientras se servía la tercera porción de postre. «Y el departamento es tan pequeño que ni siquiera puedo invitar amigas. No como otras personas que tienen espacio de sobra y lo desperdician completamente». Las indirectas eran cada vez menos sutiles. Durante la cena de Año Nuevo, Patricia comentó que había visto un departamento perfecto en mi edificio, pero que por supuesto no podía pagarlo. «Es una lástima que no haya nadie en la familia con espacio suficiente para compartir», dijo mirándome directamente. «Debe ser aburrido vivir sola en un lugar tan grande». Mi madre inmediatamente se sumó a la conversación. «Ay, sí, Carla, tu apartamento es enorme para una persona sola, y Patricia está pasando por un momento tan difícil». La frase quedó colgando en el aire como una invitación a que yo ofreciera mi hogar, pero yo no mordí el anzuelo. Conocía a mi hermana mejor que nadie. Sabía que si le daba la mano se tomaría el brazo entero. Sabía que compartir el apartamento significaría que yo seguiría pagando todos los gastos, mientras ella convertía mi refugio en su personal zona de fiestas. Así que simplemente sonreí y cambié de tema. Los comentarios y presiones continuaron durante meses. En cada reunión familiar, en cada llamada telefónica, siempre había alguna referencia a mi egoísmo por mantener todo ese espacio para mí sola. Mis padres habían perfeccionado el arte de la manipulación emocional a lo largo de años de experiencia con Patricia. «Es que la familia debe apoyarse», decía mi padre durante los domingos familiares. Cuando yo era joven, compartíamos todo. Los hermanos se cuidaban entre sí. Por supuesto, convenientemente olvidaba mencionar que él había echado a su propio hermano de la casa cuando tenían una pelea por dinero hace 20 años. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de Navidad. Patricia había terminado con su novio del momento, y según mis padres, estaba atravesando una depresión terrible, y necesitaba apoyo familiar más que nunca. La presión para que la acogiera en mi apartamento se intensificó exponencialmente. «Solo por unos meses», me rogó mi madre por teléfono, «hasta que se estabilice emocionalmente y pueda encontrar algo mejor. Tú tienes espacio de sobra, y ella realmente te necesita. Es tu hermana, Carla. La familia es lo más importante». Pero yo había visto esta película antes. Sabía exactamente cómo terminaría. Patricia se mudaría temporalmente. Haría de mi apartamento su base de operaciones social. Traería novios a cualquier hora. Dejaría todo desordenado. No contribuiría con ningún gasto. Y cuando yo protestara, mis padres dirían que estaba siendo dura con mi vulnerable hermana. «No, mamá», respondí con firmeza. «Patricia es una adulta y necesita resolver sus problemas sola. Mi apartamento no es un refugio para cuando ella se mete en líos». «Eres muy egoísta, Carla», me gritó mi madre antes de colgar. «Muy egoísta y muy fría. Algún día te vas a dar cuenta de lo que es estar sola de verdad». Esa llamada fue el martes por la noche. El jueves, Patricia me llamó directamente, llorando y suplicando. «Por favor, hermana, solo necesito un lugar donde quedarme. Te prometo que voy a cambiar, que voy a conseguir trabajo, que voy a aportar. Solo dame una oportunidad». Nuevamente, dije que no. Y nuevamente, fui la villana de la historia familiar. Lo que no esperaba era escuchar la verdad sobre lo que realmente pensaban de mí cuando creyeron que no estaba escuchando. El viernes 23 de diciembre, llamé a mi madre para avisar que llegaría tarde al almuerzo navideño porque tenía una reunión de trabajo que se había extendido. Marqué el número, escuché que contestaba, y estaba a punto de hablar cuando la oí dirigirse a mi padre. «Es Carla. Seguro viene con alguna excusa para no ayudar a Patricia otra vez», dijo mi madre con un tono de desprecio que me heló la sangre. «¿Qué le vas a decir?», preguntó mi padre. «La verdad es que ya me cansé de pedirle favores», respondió mi madre. «Patricia merece ese apartamento mucho más que ella. Carla ni sabe aprovecharlo. Se queda encerrada trabajando como una idiota mientras su hermana está sufriendo con el alquiler». «¿Y qué propones?», siguió mi padre. «Que le digamos que queremos pasar las fiestas juntos en su casa. Patricia puede llevar sus cosas poco a poco. Y cuando Carla se dé cuenta, ya va a estar instalada». «¿Qué va a hacer? ¿Echar a su hermana en Navidad?». «Buena idea», rió mi padre.
Carla es muy blanda para hacer algo así. Y si protesta, le decimos que está siendo dramática y que la familia debe estar unida en las fiestas. Exacto. Y si la cosa funciona, Patricia se puede quedar definitivamente. El apartamento es demasiado grande para una persona sola de todas formas. En ese momento, mi madre se dio cuenta de que la llamada seguía activa. ¿Hola? ¿Carla? Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. 25 años de ser la hija responsable, de trabajar duro, de ahorrar cada peso para comprar mi propio apartamento, y así era como me veían, como una idiota que no sabía aprovechar lo que tenía. Hola, mamá, respondí con la voz más tranquila que pude lograr. Te llamo para avisar que voy a llegar tarde al almuerzo. Tengo una reunión que se está extendiendo. Ah, sí, está bien, mija. ¿Qué tal si mejor nos reunimos en tu apartamento? Tu papá y yo estábamos pensando que sería lindo pasar las fiestas allá, y Patricia también puede venir. Claro, mamá, dije sonriendo, aunque ella no pudiera verme. Me parece perfecto. Nos vemos allá. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina, asimilando todo lo que había escuchado. La traición dolía, pero más que dolor, sentía una rabia fría y calculadora. Habían planeado invadir mi hogar, manipularme emocionalmente y básicamente robar mi apartamento para dárselo a Patricia. Pero si creían que iba a ser tan fácil, estaban muy equivocados. Esa misma tarde, llamé a mi mejor amiga desde la universidad, Mónica Herrera. Mónica era contadora pública y durante años había estado buscando una oportunidad para invertir en bienes raíces. Habíamos hablado del tema varias veces, y ella siempre me decía que si alguna vez quería vender mi apartamento, ella sería la primera en hacer una oferta. Mónica, ¿sigues interesada en comprar mi apartamento? Le pregunté sin preámbulos. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que sí. ¿Qué pasó? Le conté toda la historia, desde años de favoritismo hacia Patricia, hasta la conversación que había escuchado esa mañana. Mónica se indignó tanto como yo. Esos desgraciados, murmuró. ¿Cómo se atreven? ¿Cuándo quieres cerrar el trato? ¿Mañana es demasiado pronto? Para nada. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Pasé toda la noche organizando mis cosas más importantes: documentos, joyas, fotografías, mi computadora, ropa para una semana. Todo lo empaqué en maletas que guardé en el armario de mi habitación. El resto de mis pertenencias podría recuperarlas después, pero lo esencial estaría a salvo. El sábado 24 de diciembre por la mañana, Mónica y yo nos encontramos en la notaría. El proceso fue sorprendentemente rápido gracias a que ella ya tenía el financiamiento aprobado desde hacía meses. A las 11 de la mañana, mi apartamento oficialmente le pertenecía a mi mejor amiga. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras firmábamos los últimos papeles. Completamente segura, respondí. Además, cuando quiera visitarte en mi antiguo apartamento, ya sé dónde encontrarte. Regresé a casa y esperé. A la 1 de la tarde, escuché las llaves en la puerta. Primero entraron mis padres, cargando bolsas con comida y decoraciones navideñas. Detrás venía Patricia, sonriente y con 2 maletas grandes. ¡Sorpresa!, gritó mi madre. Decidimos pasar la Navidad aquí, y Patricia trajo algunas cosas para quedarse unos días. ¡Qué bueno!, dije con mi mejor sonrisa. Déjenme ayudarles con las maletas. Durante las siguientes 3 horas, observé cómo Patricia trasladaba sistemáticamente todas sus pertenencias a mi apartamento. No eran algunas cosas para unos días, eran 12 maletas completas, cajas con libros, ropa para todas las estaciones, productos de belleza, hasta sus plantas. Mis padres dirigían la operación como generales supervisando una invasión. Está decorando muy lindo la habitación extra, comentó mi madre mientras Patricia organizaba su ropa en el armario. Se ve que se siente cómoda aquí. Para eso está la familia, dijo Patricia abrazándome con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Sabía que podía contar contigo, hermana. Cuando terminaron de subir la última caja, mis padres y Patricia se sentaron en mi sala, admirando su trabajo de redecoración. Patricia ya había movido algunos de mis muebles para hacer espacio a sus cosas, y mis padres actuaban como si fuera lo más natural del mundo. Bueno, dije levantándome del sofá donde había estado observando todo en silencio. Ahora que ya terminaron de mudarse, tengo algo que mostrarles. Saqué de mi bolso la escritura de venta, perfectamente doblada, y con el sello de la notaría brillando bajo la luz de la tarde. Este es el documento de venta del apartamento, cerrado esta mañana con mi mejor amiga Mónica, anuncié con la voz más tranquila del mundo. El apartamento ya no es mío. El efecto fue inmediato y devastador. Mi madre se puso pálida como el papel. Mi padre se levantó de un salto, arrebatándome el documento de las manos. Patricia se quedó congelada en el lugar, con la boca abierta.
Esto tiene que ser una broma, balbuceó mi padre después de leer los papeles. No puedes haber vendido el apartamento sin decirnos. Claro que puedo, respondí sonriendo. Era mi apartamento, que yo haya comprado, con mi dinero, de mi trabajo. ¿Pero por qué?, gritó Patricia. ¿Por qué harías algo tan malvado? Fue en ese momento que saqué mi teléfono y puse el audio de la conversación que había grabado el día anterior. Sus propias voces llenaron la sala. Patricia. Merece ese apartamento. Carla ni sabe aprovecharlo. Se queda encerrada trabajando como una idiota. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis padres se miraron entre sí, probablemente recordando cada palabra de su plan para robarme mi hogar. Patricia se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo que había caminado directamente hacia una trampa. Tienen hasta las 18 horas para salir, les informé mientras guardaba mi teléfono. El camión de mudanza de Mónica ya está abajo, y cambié todas las cerraduras anoche. Ah, y por cierto, también grabé cuando subieron las maletas, por si acaso necesito evidencia de que intentaron invadirme. La venganza que había planeado durante 24 horas se desarrolló exactamente como la había imaginado. Pero lo que no había anticipado era lo liberador que se sentiría finalmente poner límites definitivos con mi familia. «¡Estás loca!», gritó Patricia saltando del sofá. «No puedes echarnos así. Soy tu hermana». «Sí, eres mi hermana», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La misma hermana que conspiró con nuestros padres para robarme mi apartamento. La misma que me llamó idiota por trabajar duro para conseguir lo que tengo. Mi madre finalmente encontró su voz, aunque le salía quebrada. «Carla, por favor, esto es un malentendido. Nosotros nunca quisimos robarte nada. Solo pensamos que podrían compartir el espacio». «Mamá», la interrumpí, mostrándole mi teléfono otra vez. «¿Quieres que reproduzca la grabación completa? Porque tengo registrados todos los detalles de su plan, incluyendo la parte donde papá dice que soy muy blanda para hacer algo al respecto». Mi padre, que hasta ese momento había estado leyendo y releyendo el documento de venta como si pudiera cambiar las palabras con la mirada, finalmente explotó. «Esto es venganza pura. Vendiste tu apartamento solo para lastimarnos». «No», dije firmemente. «Vendí mi apartamento porque ustedes planearon robármelo. Y porque finalmente entendí que para mi familia, yo solo soy una idiota trabajadora que no sabe aprovechar lo que tiene». Patricia comenzó a llorar con esos sollozos dramáticos que había perfeccionado desde niña. «Carla, por favor, no tengo dónde ir. ¿Vas a dejar que tu hermana se quede sin hogar en Navidad? Vas a volver exactamente al mismo lugar donde vivías ayer», respondí sin inmutarme. «Al cuartito con humedades que tanto odias. O puedes pedirles a papá y mamá que te acojan en su casa, como debería haber sido desde el principio». «No podemos llevarla con nosotros», protestó mi madre. «Nuestra casa es muy pequeña, pero el apartamento que yo pagué con mi trabajo, si era lo suficientemente grande para que la invadieran sin mi permiso», repliqué. «Qué conveniente». En ese momento tocaron el timbre. Era Mónica con 2 hombres de la empresa de mudanzas. «Hola, Carla», me saludó Mónica con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción por la situación. «Venimos a comenzar con nuestras cosas. ¿Estos son los ocupantes temporales de los que me hablaste?» Mis padres y Patricia la miraron como si fuera un alien. No podían procesar que una extraña tuviera más derecho sobre su apartamento que ellos. «Sí, ya se estaban yendo», confirmé. «¿Verdad que sí?» «Señorita», se dirigió Mónica a Patricia con tono profesional pero firme. «Voy a necesitar que retire sus pertenencias de mi propiedad. Tengo aquí la escritura que me acredita como propietaria legal desde esta mañana». «Esto es ilegal», gritó mi padre. «No pueden echarnos así». Uno de los empleados de mudanza, un hombre grande con brazos tatuados, se acercó a mi padre. «Señor, con todo respeto, la señorita Mónica es la propietaria legal. Si ustedes no se retiran voluntariamente, vamos a tener que llamar a la policía». La amenaza de la policía fue suficiente para que mis padres comenzaran a recoger sus cosas con movimientos bruscos y llenos de rabia. Patricia, mientras tanto, seguía llorando y empacando sus 12 maletas con la ayuda resentida de mi madre. «Eres una desagradecida», me murmuró mi madre mientras doblaba la ropa de Patricia. «Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hicieron por mí», repetí con incredulidad. «¿Cómo pagarme la universidad? No, eso lo hice yo trabajando. ¿Cómo apoyarme emocionalmente? No, eso también lo hice sola. ¿Cómo respetar mi trabajo y mis logros? Tampoco. ¿Qué exactamente hicieron por mí, mamá?» Mi madre no tuvo respuesta. Siguió empacando en silencio mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Cuando todas las maletas estuvieron listas y amontonadas en la sala,
Patricia hizo su último intento de manipulación emocional. Se acercó a mí con los ojos hinchados de llorar. Carla, sé que estás enojada y tienes derecho, pero por favor, recapacita. Somos familia. No puedes destruir nuestra relación por un apartamento. Yo no destruí nada, respondí mirándola directamente a los ojos. Ustedes destruyeron nuestra relación cuando planearon robarme. Yo solo me defendí. Pero es Navidad, siguió suplicando. Es época de perdón, de unión familiar. Es época de estar con personas que te aman y te respetan. La corregí. Y claramente ustedes no entran en esa categoría. Mi padre, que había estado cargando maletas con movimientos violentos, se detuvo frente a mí con la cara roja de ira. Te estás portando como una mocosa caprichosa. Cuando se te pase este berrinche, no vengas llorando pidiendo perdón. No se preocupe, papá, le dije con una sonrisa. No pienso volver a pedirles nada. De hecho, no pienso dirigirles la palabra hasta que me den una disculpa sincera por haber intentado robarme. ¿Disculpas? ¿Disculpas?, gritó mi padre. Tú nos debes disculpas a nosotros por esta locura. La única locura aquí fue creer que podrían manipularme para siempre, respondí calmadamente. Mónica, que había estado observando todo el intercambio desde la puerta, se acercó con las llaves nuevas en la mano. Señores, son las 5:45. Tienen 15 minutos para terminar de retirarse. El ultimátum final puso en movimiento a toda mi familia. Mis padres y Patricia cargaron las maletas con la ayuda resentida de los empleados de mudanza, que claramente querían terminar su trabajo e irse a casa. Cuando llegó el momento de la despedida, mi madre hizo un último intento. Carla, por favor, piénsalo bien. No dejes que un malentendido destruya nuestra familia. Un malentendido, repetí saboreando las palabras. Mamá, ustedes planearon robarme mi hogar y llamarme idiota. Eso no es un malentendido. Eso es una traición calculada. Patricia, con las maletas amontonadas a su lado, me miró con una mezcla de súplica y resentimiento. Carla, yo sé que cometí errores, pero por favor, dame otra oportunidad. Prometo que voy a cambiar. Patricia, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Has tenido 25 años de oportunidades, y las usaste todas para aprovecharte de la familia. Esta vez no. Cuando finalmente se fueron, arrastrando sus maletas hacia el elevador como refugiados de guerra, me quedé sola en el apartamento con Mónica. Ella me abrazó fuerte. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que nunca, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Esa noche, Mónica y yo pedimos comida china y brindamos con vino barato por mi nueva libertad. Dormí en el sofá de mi ex apartamento, pero fue la mejor noche de sueño que había tenido en años. Al día siguiente, Navidad, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de mis padres, de Patricia, incluso de algunos tíos que se habían enterado del escándalo. Pero yo no contesté ninguna. En su lugar, fui a almorzar con Mónica y su familia, donde me recibieron con cariño genuino y sin segundas intenciones. Durante los días siguientes, los mensajes de texto se volvieron cada vez más desesperados. Patricia me escribía desde diferentes números, rogándome que reconsiderara mi decisión. Mis padres alternaban entre amenazas veladas y súplicas emocionales, pero yo me mantuve firme en mi decisión. La primera semana de enero, mi tía Rosa me llamó para contarme los detalles de lo que había pasado después de que echara a mi familia del apartamento. Tu hermana tuvo que volver al cuartito ese horrible donde vivía, me contó con regocijo mal disimulado. Y tus padres están furiosos, pero también preocupados porque se dieron cuenta de que se metieron en un problema serio. ¿Ah, sí?, pregunté fingiendo desinterés. Sí, porque Patricia no tiene dinero para el alquiler de enero, y ahora tus padres se van a tener que hacer cargo de todos sus gastos otra vez. Además, toda la familia se enteró de lo que trataron de hacerte, y nadie está de su lado. Esa información me llenó de una satisfacción profunda. No solo había protegido mi patrimonio, sino que había expuesto la verdadera naturaleza de mi familia ante todos los demás. 2 semanas después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, pero esta vez su tono era diferente. No había súplicas ni lágrimas, solo resentimiento puro. Espero que estés feliz, me dijo con voz helada. Conseguiste lo que querías. Toda la familia piensa que somos unos monstruos. No, la corregí calmadamente. Toda la familia sabe que son unos monstruos. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Eres una maldita vengativa, gritó antes de colgar. Y tenía razón.
Era vengativa, y me sentía increíblemente bien al respecto. Los meses que siguieron fueron los más liberadores de mi vida. Sin la carga emocional constante de lidiar con las manipulaciones de mi familia, pude concentrarme completamente en mi carrera. Conseguí un ascenso en mi trabajo, comencé a estudiar una maestría en línea, y por primera vez en años, tuve tiempo y energía para cultivar amistades reales. Mónica se convirtió en mi roommate oficial después de que comprara el apartamento. Vivir con ella era todo lo opuesto a lo que habría sido vivir con Patricia. Mónica contribuía equitativamente a todos los gastos, respetaba mi espacio, y cuando tenía problemas, los resolvía como adulta en lugar de esperar que otros le solucionaran la vida. ¿No te arrepientes ni un poquito?, me preguntó una noche mientras cenábamos en la terraza. ¿De qué exactamente debería arrepentirme?, respondí. ¿De defenderme cuando planearon robarme? ¿De no permitir que me manipularan? ¿De poner límites después de años de ser la hija invisible? Tienes razón, admitió Mónica. Es solo que son tu familia. La familia no es quien comparte tu sangre, le dije con convicción. La familia es quien te respeta, te apoya y celebra tus logros en lugar de conspirar para quitártelos. Durante esos meses, ocasionalmente recibía noticias de mi familia a través de otros parientes. Patricia había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en un call center porque mis padres ya no podían mantenerla completamente. Mis padres habían comenzado a tener problemas económicos serios, porque ahora tenían que cubrir todos los gastos de Patricia, además de los suyos propios. Tu papá tuvo que vender su carro, me contó mi tía Rosa durante una de nuestras conversaciones telefónicas regulares. Y tu mamá está trabajando horas extras como nunca antes. Están muy estresados. ¡Qué lástima!, respondí sin una pizca de simpatía genuina. Supongo que mantener a una hija adulta es más caro de lo que pensaban. ¿No sientes ni un poquito de culpa?, me preguntó mi tía. Ninguna, respondí honestamente. Ellos crearon esta situación cuando decidieron que Patricia merecía vivir de mi trabajo. Ahora están experimentando las consecuencias naturales de sus decisiones. En mayo, 6 meses después del incidente del apartamento, recibí una llamada completamente inesperada. Era mi prima Elena, la hija de mi tía Rosa, con quien siempre había tenido una buena relación. Carla, necesito contarte algo importante, me dijo con voz grave. Es sobre Patricia y tus padres. ¿Qué pasó ahora?, pregunté resignada. Patricia está embarazada. La noticia me tomó completamente por sorpresa. ¿Embarazada? ¿De quién? De un tipo que conoció en el trabajo. Pero aquí viene lo bueno. Él no quiere saber nada del bebé. Le dijo que se hiciera cargo sola. No pude evitar una sonrisa irónica. Supongo que ahora mis padres van a tener que mantener a Patricia y a un bebé. Exacto. Y Elena bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Sé que esto suena terrible, pero creo que lo merecen, por lo que te hicieron. No suena terrible, le aseguré. Suena como justicia divina. Esa misma tarde, como si hubiera sentido que yo ya sabía la noticia, recibí una llamada de mi madre. Era la primera vez que hablábamos desde el día del apartamento. Carla, comenzó con voz vacilante. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito que sepas que Patricia va a tener un bebé. ¡Felicitaciones!, respondí con tono neutro. Está muy asustada y necesita apoyo familiar, continuó mi madre. Sé que estás enojada con nosotros, pero esto es diferente. Es tu futuro sobrino o sobrina. Mamá, la interrumpí suavemente. ¿Recuerdas cuando me dijiste que Patricia merecía mi apartamento porque yo no sabía aprovecharlo? ¿Cuando me llamaste idiota por trabajar? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Bueno, ahora Patricia tiene la oportunidad de demostrar qué tan responsable puede ser como madre soltera. Sin mi ayuda. Carla, por favor, comenzó a suplicar mi madre. No, dije firmemente. Ustedes tomaron su decisión cuando planearon robarme. Ahora yo tomo la mía. Patricia va a tener que criar a ese bebé con los mismos recursos que tenía cuando quería robarme mi hogar. Suerte con eso. Colgué y inmediatamente bloqueé el número de mi madre. También bloqueé los números de mi padre y de Patricia en todas mis redes sociales. Los meses que siguieron trajeron más noticias a través de mi tía Rosa y mi prima Elena. Patricia había tenido que mudarse de regreso con mis padres, porque no podía pagar el alquiler sola con su salario de call center. La casa pequeña de mis padres se había vuelto un caos con Patricia embarazada, moody y sin contribuir económicamente. Tu papá se ve años más viejo, me contó Elena durante una de sus visitas. Y tu mamá no para de quejarse de que Patricia no la ayuda con nada en la casa, pero tampoco puede echarla porque está embarazada. Suena agotador, comenté mientras preparaba café para las 2. ¿No sientes ni un poquito de lástima?, me preguntó Elena. Elena, le dije mientras le servía su taza.
¿Tú sentirías lástima por alguien que planeó robarte tu casa? Elena reflexionó por un momento. Cuando lo pones así, no, creo que no. Exacto. La lástima es para las víctimas inocentes. Ellos son víctimas de sus propias decisiones. En agosto, Patricia dio a luz a una niña. A través de Elena me enteré de que el parto había sido difícil y que el bebé necesitaba cuidados especiales que requerían mucho dinero. Mis padres, ya agotados financiera y emocionalmente, estaban al borde del colapso. Tu mamá me preguntó si yo creía que tú podrías considerar ayudar con los gastos médicos del bebé. Me contó Elena durante una de nuestras conversaciones. ¿Y qué le dijiste? Pregunté con curiosidad. Le dije que después de lo que te hicieron, tenía tanta probabilidad de ayudar como Patricia de conseguir un trabajo bien pagado. Respondió Elena con una sonrisa maliciosa. Perfecta respuesta. La felicité. Pero la realidad de la situación de mi familia se volvió aún más seria cuando Elena me contó que mis padres habían tenido que hipotecar su casa para pagar los gastos médicos del bebé de Patricia. Van a perder la casa si no pueden ponerse al día con los pagos, me explicó Elena con preocupación genuina. Y Patricia no ayuda en nada. Dice que está muy deprimida para trabajar. Qué conveniente, murmuré. Patricia descubre la depresión justo cuando necesita evitar responsabilidades. Carla, Elena me miró seriamente. Sé que tienes razones para estar enojada, pero ¿realmente vas a dejar que tus padres pierdan su casa? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante años había sido la hija responsable, la que solucionaba problemas, la que rescataba a la familia de las consecuencias de sus malas decisiones, pero esta vez era diferente. Esta vez no eran víctimas inocentes de las circunstancias. Esta vez, habían creado activamente su propia destrucción cuando decidieron traicionarme. Elena, le dije calmadamente, cuando alguien planea robarte y te llama idiota, y después enfrenta consecuencias por sus acciones, ¿quién es responsable de ayudarlos? Ellos mismos, admitió Elena reluctantemente. Exacto. Mis padres van a tener que resolver sus problemas de la misma manera que yo he resuelto los míos, trabajando duro y tomando decisiones responsables. En septiembre, un año después del incidente del apartamento, las cosas se pusieron aún peor para mi familia. Patricia había abandonado completamente cualquier pretensión de responsabilidad. No trabajaba, no ayudaba con el bebé, y pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto quejándose de lo injusta que era la vida. Es como vivir con una adolescente de 40 años, me contó Elena después de visitar a mis padres. Y el bebé llora todo el tiempo porque Patricia no sabe cuidarlo bien. ¿Y mis padres qué dicen? Pregunté. Que están agotados. Tu papá está trabajando dobles turnos a los 62 años, y tu mamá está cuidando al bebé más que Patricia. Suena como que finalmente están experimentando las consecuencias de haber criado a una hija completamente irresponsable, observé. Sí, pero el bebé es inocente en todo esto, me recordó Elena. Tenía razón sobre el bebé, pero eso no cambiaba mi posición. Si comenzaba a ayudar ahora, estaría validando todo el comportamiento manipulativo de mi familia. Estaría enseñándoles que al final siempre podrían contar conmigo para rescatarlos, sin importar qué tan mal me trataran. En octubre, recibí una llamada desesperada de una Elena muy alterada. Carla, necesitas saber algo. Tu papá está en el hospital. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué pasó? Tuvo un infarto. Los médicos dicen que fue por el estrés y el exceso de trabajo. Está estable, pero Carla está muy mal. Por primera vez en un año, sentí una grieta en mi armadura emocional. Mi padre, a pesar de todo, había sido una figura importante en mi vida durante muchos años. La idea de que pudiera morir me asustó más de lo que esperaba. ¿Está consciente? Pregunté. Sí, pero muy débil. Tu mamá está destrozada, y Patricia. Bueno, Patricia está más preocupada por quién va a cuidar al bebé mientras tu mamá está en el hospital. La descripción de la reacción de Patricia me devolvió a la realidad. Incluso en una crisis médica familiar, ella solo pensaba en sí misma. Elena, le dije después de un largo silencio. Dile a mi mamá que siento mucho lo de papá, pero que mi posición no ha cambiado. Si quieren mi ayuda, primero necesito una disculpa sincera por haber planeado robarme. ¿En serio? Preguntó Elena con incredulidad. ¿Ni siquiera en esta situación? Especialmente en esta situación, respondí firmemente, porque esta crisis existe precisamente porque ellos decidieron mantener a Patricia en lugar de obligarla a ser responsable, y porque decidieron que yo era lo suficientemente estúpida como para dejar que me robaran. Elena suspiró profundamente. Está bien, le voy a decir a tu mamá. 2 días después,
Elena me llamó de nuevo. Tu mamá dice que están dispuestos a disculparse si eso significa que vas a ayudar con los gastos médicos de tu papá. No, respondí inmediatamente. No quiero una disculpa condicionada a mi ayuda. Quiero una disculpa genuina porque finalmente entienden que lo que hicieron estuvo mal. Carla, eso puede tomar mucho tiempo, y tu papá necesita ayuda ahora, protestó Elena. Entonces supongo que van a tener que encontrar otra solución, dije con más dureza de la que sentía. Pero la realidad era que mi posición estaba siendo puesta a prueba de una manera que no había anticipado. Era fácil mantener mis límites cuando las consecuencias eran inconvenientes financieros o orgullo herido. Era mucho más difícil cuando había una vida en juego. Pasé 3 noches sin dormir, debatiendo conmigo misma. ¿Estaba siendo justamente firme o cruelmente vengativa? ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Que mi padre muriera sin que hubiéramos resuelto nuestros problemas? Finalmente, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. El jueves por la noche, llamé a Elena. Voy a ir al hospital mañana, le dije. Pero no voy a ayudar financieramente, ni voy a pretender que todo está perdonado. Solo quiero ver a mi papá. Carla, eso es muy bueno de tu parte, dijo Elena con alivio. No lo hago para ser buena, aclaré. Lo hago porque si él muere sin que yo haya tenido la oportunidad de decirle exactamente cómo me siento por lo que hicieron, me voy a arrepentir para siempre. El viernes por la mañana, manejé hasta el hospital donde estaba internado mi padre. Era la primera vez en un año que pisaba el mismo edificio que mi familia, y la ansiedad me tenía el estómago revuelto. Encontré la habitación de mi padre en el 3er piso. A través del vidrio de la puerta pude ver a mi madre sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre. Él estaba despierto, pero se veía frágil, conectado a varios monitores que emitían sonidos constantes. Patricia no estaba por ningún lado. Respiré profundamente y toqué la puerta antes de entrar. Mi madre levantó la vista y por un momento se veía esperanzada, pero cuando vio mi expresión seria, su cara se desplomó. «Carla», murmuró mi padre con voz débil. «Viniste». «Vine», confirmé acercándome a la cama, pero manteniéndome a una distancia prudente. «¿Cómo te sientes?» «Como si un camión me hubiera atropellado», dijo con una sonrisa débil. «Pero mejor ahora que estás aquí». Mi madre se levantó de la silla. «Carla, gracias por venir. Sé que han pasado cosas difíciles entre nosotros, pero...» «Mamá», la interrumpí suavemente. «Vine a hablar con papá. ¿Podrías darnos unos minutos a solas?» Mi madre miró a mi padre, quien asintió débilmente. Ella salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de sí. Me senté en la silla que había dejado vacía mi madre y miré directamente a mi padre. «Papá», comencé, «quiero que sepas que no vine aquí para perdonar o para pretender que las cosas van a volver a ser como antes». Su expresión se volvió más seria. «Carla, déjame terminar», dije firmemente. «Vine porque eres mi padre y no quiero que mueras pensando que yo soy la villana en esta historia. Quiero que entiendas exactamente por qué hice lo que hice». Mi padre asintió lentamente. «Durante toda mi vida trabajé duro para conseguir todo lo que tengo», continué. «Nunca les pedí dinero, nunca les causé problemas, nunca les di motivos para estar decepcionados de mí. Y cuando finalmente logré comprar mi propio apartamento con mi trabajo, ustedes decidieron que Patricia lo merecía más que yo. Carla, nosotros nunca». «Papá», lo detuve. Yo escuché la conversación completa. Los escuché llamarme idiota. Los escuché planear cómo iban a manipularme emocionalmente para robarme mi hogar. No fue un malentendido. Fue una traición calculada. Mi padre cerró los ojos, y por un momento pensé que se había quedado dormido. Pero cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. «Tienes razón», murmuró. «Todo este tiempo hemos estado tratando de justificarlo, pero tienes razón. Lo que hicimos estuvo muy mal». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante un año había estado esperando exactamente esa admisión, pero ahora que la tenía, no sabía cómo sentirme al respecto. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué después de todos estos años de favoritismo hacia Patricia, decidieron que era aceptable robarme?» Mi padre suspiró profundamente, lo que hizo que los monitores emitieran sonidos de alarma por un momento. «Porque siempre fuiste tan fuerte, tan independiente», dijo lentamente. «Patricia siempre fue tan frágil. Pensamos que tú podías manejar cualquier cosa y que ella necesitaba más protección». «Papá», le dije inclinándome hacia adelante, ¿sabes cuál es la diferencia entre Patricia y yo? Yo aprendí a resolver mis problemas sola porque ustedes me obligaron a hacerlo. Patricia nunca aprendió porque ustedes nunca se lo exigieron. Y cuando eso los llevó a planear robarme, yo simplemente me defendí». «Lo sé», admitió mi padre. «Y ahora estamos pagando el precio.
Patricia no sabe hacer nada por sí misma, y nosotros ya no podemos mantenerla. El bebé está sufriendo porque ella no sabe ser madre, y tu mamá y yo estamos agotados. ¿Y qué esperan que haga yo al respecto? Pregunté. Nada, dijo mi padre sorprendiéndome. Ya no esperamos nada de ti. Creo que finalmente entendemos que perdimos el derecho a esperar tu ayuda cuando decidimos traicionarte. Sus palabras eran exactamente las que había querido escuchar durante un año, pero viniendo de un hombre conectado a máquinas en una cama de hospital, no se sentían como la victoria que había imaginado. ¿Te arrepientes? Le pregunté directamente. Completamente, respondió sin hesitación. Me arrepiento de haberte tratado como menos importante que Patricia. Me arrepiento de haber planeado robarte. Me arrepiento de haberte llamado idiota cuando eres lo más inteligente y trabajador que tu mamá y yo hemos logrado crear. Y me arrepiento de que haya tenido que llegar hasta esto para darme cuenta. Era la disculpa más sincera y completa que había recibido jamás de mi padre. Pero también llegaba demasiado tarde para cambiar todo el daño que se había hecho. Gracias por decir eso, le dije honestamente. Pero papá, una disculpa no puede deshacer un año de consecuencias. No puede cambiar el hecho de que eligieron traicionarme. Y no puede cambiar el hecho de que ahora yo sé exactamente lo que piensan de mí cuando creen que no estoy escuchando. Lo entiendo, dijo mi padre cerrando los ojos. No espero tu perdón, solo espero que algún día puedas recordar que hubo tiempos buenos entre nosotros, antes de que yo arruinara todo. Me quedé sentada en silencio por varios minutos, observando a mi padre. Se veía mayor, más frágil de lo que recordaba. Los monitores continuaban emitiendo sus sonidos constantes, recordándome que su vida estaba literalmente colgando de un hilo. Papá, dije finalmente, voy a decirte algo. Y quiero que entiendas que no lo digo para lastimarte. Lo digo porque necesitas escuchar la verdad. Él abrió los ojos y me miró atentamente. Tu infarto no fue causado por trabajar demasiado, continué. Fue causado por las decisiones que tomaron como padres. Fue causado por mantener a una hija adulta que nunca aprendió a ser responsable. Fue causado por crear una situación financiera insostenible para proteger a Patricia de las consecuencias de sus acciones. Mi padre asintió lentamente. ¿Y si sobrevives a esto? Seguí. Y siguen tomando las mismas decisiones. Va a volver a pasar, porque no se puede mantener indefinidamente a una persona adulta que se niega a crecer. Lo sé, murmuró mi padre. Pero no sabemos cómo obligar a Patricia a cambiar a esta altura, murmuró mi padre. Esa no es mi responsabilidad, respondí firmemente. Mi responsabilidad era defenderme cuando ustedes planearon robarme. Y eso fue exactamente lo que hice. En ese momento, la puerta se abrió y entró mi madre. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y se veía tan agotada como mi padre. ¿Cómo se siente?, me preguntó hesitantemente. Mejor, respondió mi padre antes de que yo pudiera hablar. Carla y yo tuvimos una conversación muy necesaria. Mi madre me miró con esperanza. ¿Significa eso que...? No, la interrumpí antes de que pudiera terminar la frase. Significa que papá finalmente entendió por qué hice lo que hice. Pero eso no cambia nada más. La esperanza se desvaneció del rostro de mi madre. Carla, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos tu familia. ¿No puedes encontrar en tu corazón un poco de perdón? Mamá, le dije levantándome de la silla. El perdón no se trata de sentimientos, se trata de confianza. Y ustedes destruyeron mi confianza cuando planearon robarme y me llamaron idiota por trabajar duro. Pero somos tu familia, repitió mi madre con desesperación. No, la corregí. Ustedes comparten mi sangre. La familia son las personas que te apoyan, te respetan y celebran tus logros. Ustedes hicieron exactamente lo opuesto. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. Mi padre extendió una mano temblorosa hacia ella, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Carla, dijo mi padre con voz débil, hay algo, cualquier cosa, que podríamos hacer para ganarnos otra oportunidad contigo. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Durante un año había estado tan enfocada en mi ira justificada que no había considerado realmente si existía un camino de regreso. Papá, dije lentamente, para que eso fuera posible, tendrían que tomar decisiones fundamentalmente diferentes sobre Patricia. Tendrían que dejar de rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Tendrían que exigirle que se haga responsable de su propia vida y de su hijo. Pero ella tiene un bebé, protestó mi madre. No podemos dejarla en la calle. No les estoy pidiendo que la dejen en la calle, aclaré. Les estoy diciendo que dejen de permitir que los manipule, que le exijan que trabaje, que contribuya, que actúe como la madre que dice ser. ¿Y si no lo hace?, preguntó mi padre. Entonces enfrentará las consecuencias naturales de sus decisiones, respondí.
Como cualquier adulto responsable, mi madre negó con la cabeza vigorosamente. No podemos hacer eso. Es nuestra hija. Yo también soy su hija, le recordé. Pero eso no les impidió planear robarme cuando les convino. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Finalmente, mi padre habló. Carla, entiendo lo que estás diciendo. Y tienes razón, pero no sé si tenemos la fuerza para cambiar patrones de 25 años. Entonces supongo que tenemos nuestra respuesta, dije dirigiéndome hacia la puerta. Porque yo no voy a volver a ser parte de una familia que me ve como un recurso a explotar en lugar de una persona a respetar. ¡Espera!, me gritó mi madre. ¿Eso es todo? ¿Vas a abandonarnos para siempre? Me detuve en la puerta sin voltearme. Mamá, ustedes me abandonaron primero cuando decidieron que Patricia merecía más mi apartamento que yo. Yo simplemente me adapté a esa realidad. Salí de la habitación sin mirar atrás, con el corazón pesado pero la conciencia tranquila. Había dicho todo lo que necesitaba decir, y ellos habían escuchado todo lo que necesitaban escuchar. Durante las siguientes semanas, mi padre se recuperó lentamente del infarto. Elena me mantenía informada de su progreso, pero también de la creciente tensión en la casa familiar. Patricia está furiosa porque tus padres le dijeron que tiene que conseguir un trabajo de tiempo completo, me contó Elena durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Dice que no puede trabajar porque tiene que cuidar al bebé. ¿Y qué dicen mis padres?, pregunté. Tu papá le dijo que si otras madres solteras pueden trabajar y cuidar a sus hijos, ella también puede. Patricia le gritó que era un viejo cruel y se encerró en su cuarto. Suena como progreso, comenté secamente. Sí, pero tu mamá está dividida. Por un lado entiende que tu papá tiene razón, pero por otro lado no puede soportar ver a Patricia tan molesta. ¿Y el bebé cómo está?, pregunté, genuinamente preocupada por mi sobrina inocente. Mejor, en realidad. Tu mamá la está cuidando más que Patricia, y se nota la diferencia. La niña está más tranquila y saludable. Esa información me tranquilizó un poco. Al menos alguien estaba priorizando el bienestar del bebé. En noviembre, 2 meses después de la hospitalización de mi padre, Elena me contó que finalmente había pasado lo inevitable. Patricia se fue, me anunció durante nuestra llamada semanal. ¿Se fue? ¿A dónde?, pregunté sorprendida. No se sabe exactamente. Dejó una nota diciendo que si nadie la iba a apoyar, tenía que buscar su propia felicidad. Se llevó algunas cosas, pero dejó al bebé. La noticia me impactó más de lo que esperaba. A pesar de todo mi resentimiento hacia Patricia, no había anticipado que abandonaría a su propia hija. ¿Mis padres están bien?, pregunté. Tu papá dice que no está sorprendido, pero tu mamá está destrozada. No puede entender cómo Patricia pudo abandonar a su bebé. ¿Y ahora qué van a hacer? Están hablando de pedir la custodia formal de la niña. Tu papá dice que es mejor así, que al menos ahora saben que no pueden contar con Patricia para nada. Durante los días siguientes pensé mucho en la situación de mis padres. Ahora tenían que criar a un bebé a los 62 años, completamente solos, sin recursos financieros adecuados. Era exactamente el tipo de crisis que en el pasado me habría motivado a intervenir inmediatamente, pero esta vez fue diferente. Esta vez pude ver claramente que esta crisis era el resultado directo de décadas de decisiones equivocadas. Patricia había abandonado a su hija porque nunca había aprendido a ser responsable de nada, incluyendo de las consecuencias de sus propias acciones sexuales. Una semana después de que Patricia se fuera, recibí una llamada inesperada de mi madre. Carla, comenzó con voz cansada. No te llamo para pedirte ayuda. Solo quiero que sepas que creo que finalmente entiendo lo que trataste de decirnos. ¿Qué quieres decir?, pregunté con curiosidad. Patricia abandonó a su bebé, dijo mi madre con voz quebrada. Su propia hija. La dejó como si fuera un objeto que ya no quería. Y me di cuenta de que nosotros la criamos para ser así. Era la primera vez que escuchaba a mi madre asumir responsabilidad real por el comportamiento de Patricia. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté. Devastada, admitió mi madre, pero también furiosa. Furiosa conmigo misma por haber permitido que se convirtiera en alguien capaz de abandonar a su propia hija. Y furiosa contigo por haber tenido razón todo este tiempo. La honestidad de mi madre me sorprendió. Mamá, no, me interrumpió. Déjame terminar. Durante un año hemos estado diciéndonos que eras vengativa, que eras cruel, que estabas exagerando. Pero Patricia acaba de demostrar exactamente el tipo de persona que es, y nosotros la convertimos en esa persona al nunca exigirle responsabilidad. ¿Y ahora qué van a hacer?, pregunté. Vamos a cuidar a nuestra nieta, dijo mi madre con determinación, y vamos a hacer un mejor trabajo criándola del que hicimos con Patricia. Eso va a ser muy difícil a su edad, observé. Sí,
admitió mi madre, pero es nuestra responsabilidad. Nosotros creamos este desastre al malcriar a Patricia. Ahora tenemos que asegurarnos de que su hija no repita los mismos errores. Durante los meses siguientes, ocasionalmente recibía actualizaciones sobre mi familia a través de Elena. Mis padres habían obtenido la custodia temporal de mi sobrina después de que Patricia no apareciera a la audiencia judicial. El bebé estaba prosperando bajo su cuidado, y mis padres, a pesar de su edad y limitaciones financieras, parecían estar comprometidos genuinamente a darle una vida estable. Patricia había aparecido brevemente en enero, 6 meses después de abandonar a su hija, pidiendo dinero y tratando de llevarse algunas pertenencias de la casa. Mis padres se habían negado a darle dinero y le habían dicho que podía ver al bebé solo si estaba dispuesta a asumir responsabilidades reales como madre. Se fue gritando que éramos unos monstruos, me contó Elena. Dijo que todos ustedes se habían vuelto contra ella y que iba a encontrar gente que realmente la quisiera. ¿Cómo reaccionaron mis padres?, pregunté. Tu papá le dijo que las puertas de la casa siempre estarían abiertas para ella, pero solo si estaba dispuesta a comportarse como una adulta responsable. Patricia le gritó que él había cambiado, que antes la entendía. ¿Y desde entonces?, pregunté. Nada, no ha vuelto ni ha llamado. En marzo, casi 1 año y medio después del incidente del apartamento, recibí otra llamada de mi madre. Esta vez su voz sonaba diferente, más tranquila, más madura de alguna manera. Carla, comenzó. Quería contarte que la niña comenzó a caminar esta semana. ¡Qué bueno!, respondí genuinamente complacida. ¿Cómo lo están manejando? Mejor de lo que esperábamos, admitió mi madre. Es agotador, pero también gratificante de una manera que no esperaba. Esta vez estamos criando a alguien con límites claros y expectativas reales. Me alegra escuchar eso, dije honestamente. Carla, continuó mi madre después de una pausa, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que quisieras conocer a tu sobrina algún día? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante más de 1 año había estado tan enfocada en mantener mis límites con mi familia que no había considerado realmente a la bebé como un individuo separado de toda la toxicidad. ¿Por qué quieres que la conozca?, pregunté. Porque ella es inocente en todo esto, respondió mi madre. ¿Y por qué? Porque creo que tú podrías ser un buen ejemplo para ella de lo que significa ser una mujer fuerte e independiente. Era irónico escuchar a mi madre elogiar exactamente las cualidades que había criticado durante años. Mamá, dije cuidadosamente, si considerara conocer a mi sobrina, tendría que ser con condiciones muy claras. Las que tú quieras, respondió mi madre inmediatamente. Primera condición, tendría que ser solo la niña, tú y papá. No quiero que Patricia aparezca de repente. Patricia no ha tenido contacto con nosotros en meses, me aseguró mi madre. Y si aparece, no será bienvenida a menos que demuestre un cambio real en su comportamiento. Segunda condición, no voy a empezar a ayudar financieramente solo porque conozca al bebé. Mi posición sobre eso no ha cambiado. Entendido, dijo mi madre. No esperamos ni queremos tu dinero. Queremos resolver nuestros propios problemas. Tercera condición, si en algún momento siento que están tratando de manipularme emocionalmente o de usar al bebé para presionarme, me voy inmediatamente y no regreso. Completamente justo, acordó mi madre. Después de colgar, pasé varios días pensando en la propuesta de mi madre. La verdad era que tenía curiosidad por conocer a mi sobrina. También era cierto que mis padres parecían haber aprendido realmente de sus errores, al menos en lo que se refería a Patricia. Finalmente, decidí que podía dar este pequeño paso sin comprometer mis límites fundamentales. 2 semanas después, manejé hasta la casa de mis padres por primera vez en casi 2 años. El jardín se veía descuidado, y la casa necesitaba pintura, signos evidentes de sus dificultades financieras. Pero cuando mi madre abrió la puerta con mi sobrina en brazos, ambas se veían saludables y felices. La niña era hermosa, con los ojos oscuros de la familia, y una sonrisa que me recordó a Patricia cuando era pequeña, antes de que se convirtiera en la persona manipulativa que conocía. Carla, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Ella es Isabela. Tomé a mi sobrina en mis brazos, y por primera vez en 2 años, sentí algo parecido al amor familiar sin complicaciones. Esta pequeña persona era completamente inocente de todos los dramas y traiciones que habían destruido nuestra familia. Hola, Isabela, le susurré, y ella me regaló una sonrisa que me derritió el corazón. Pasé 2 horas en la casa de mis padres ese día. Mi padre se veía mucho mejor que en el hospital, aunque más delgado y con más canas. Hablamos principalmente sobre Isabela, sus primeras palabras,
sus comidas favoritas, su rutina de sueño. Lo que no hablamos fue de dinero, de Patricia, o de reconciliación familiar. Era como si tuviéramos un acuerdo tácito de mantener esta visita enfocada completamente en la niña. Cuando me preparé para irme, mi madre me acompañó hasta el carro. «Gracias por venir», me dijo simplemente. «Sé que no era fácil para ti». «No lo fue», admití, «pero me alegra haber conocido a Isabela». «¿Volverás?», preguntó mi madre hesitantemente. «Tal vez», respondí honestamente. «Pero mamá, quiero que entiendas que esto no significa que todo esté perdonado u olvidado. Solo significa que estoy dispuesta a tener una relación limitada centrada en Isabela». «Lo entiendo», dijo mi madre, «y lo agradezco». Durante los meses siguientes, visité a mis padres e Isabela aproximadamente una vez al mes. Eran visitas cortas y enfocadas en el bebé, pero gradualmente comencé a ver cambios reales en mis padres. Habían implementado rutinas estrictas para Isabela, se habían educado sobre desarrollo infantil. Más importante aún, habían establecido un fondo de ahorro para su educación, incluso con sus recursos limitados. «No vamos a cometer los mismos errores que cometimos con Patricia», me dijo mi padre durante una de mis visitas. «Isabela va a aprender desde pequeña el valor del trabajo y la responsabilidad». En el primer cumpleaños de Isabela, mis padres organizaron una pequeña celebración familiar. Era muy diferente de las fiestas extravagantes que solían hacer para Patricia. Simple, centrada en la niña y llena de amor genuino. «¿Has sabido algo de Patricia?», le pregunté a Elena durante la fiesta. «Nada directo», respondió Elena. «Pero mi amiga Laura la vio en el centro comercial hace un mes. Dice que se veía mal, muy flaca, con ropa sucia, acompañada de un tipo que parecía peligroso». La noticia me entristeció, pero no me sorprendió. Patricia había elegido su camino cuando decidió abandonar a su hija en lugar de asumir responsabilidades. «¿Crees que alguna vez tratará de volver?», pregunté. «Tu papá dice que siempre será bienvenida si demuestra un cambio real», respondió Elena. «Pero también dice que no va a permitir que Isabela sufra por las decisiones de Patricia». Esa actitud representaba un cambio fundamental en mis padres. Finalmente habían aprendido a poner límites, aunque hubiera tomado perder a una hija y casi perder a la otra para que lo entendieran. 2 años después del incidente del apartamento, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía viviendo con Mónica, quien se había convertido en la hermana que Patricia nunca fue. Mi carrera había prosperado enormemente. Había obtenido 2 ascensos más y estaba considerando empezar mi propia empresa de consultoría en tecnología. Mi relación con mis padres era cordial pero limitada. Los visitaba regularmente para ver a Isabela, quien se había convertido en una niña brillante y alegre de 2 años. Ocasionalmente almorzábamos juntos o celebrábamos cumpleaños, pero siempre con límites claros y expectativas realistas. Patricia había aparecido una vez más, cuando Isabela tenía 1 año y medio, pidiendo dinero y prometiendo que había cambiado. Mis padres le habían ofrecido quedarse en la casa si estaba dispuesta a seguir reglas básicas, contribuir económicamente, ayudar con el cuidado de Isabela, y someterse a tratamiento para adicciones que finalmente habían admitido que tenía. Patricia había durado exactamente 3 días antes de irse en medio de la noche, llevándose algunos objetos de valor de la casa. Fue entonces cuando finalmente acepté que la perdimos para siempre. Me confió mi madre durante una de nuestras conversaciones. La Patricia que criamos ya no existe, si es que alguna vez existió realmente. Era doloroso escuchar a mi madre aceptar esa realidad, pero también era necesario. Solo aceptando la verdad sobre Patricia podrían asegurarse de criar a Isabela de manera diferente. En mi cumpleaños número 30, Mónica organizó una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Mis padres vinieron con Isabela, quien corrió hacia mí gritando, «¡Tía Carla!», con toda la alegría de una niña de 2 años. Mientras observaba a mis padres interactuar con Isabela, estableciendo límites cuando se portaba mal, elogiándola cuando se comportaba bien, enseñándole a compartir sus juguetes, me di cuenta de que habían aprendido realmente de sus errores. «¿Te arrepientes de haber vendido el apartamento?», me preguntó mi padre mientras Isabela jugaba con bloques en el suelo. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. «No», respondí después de un momento. «Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que nuestra familia tuviera que llegar a ese punto, pero no me arrepiento de haberme defendido». «Nosotros tampoco», dijo mi padre sorprendiéndome. «Creo que todos necesitábamos aprender esa lección, aunque haya sido de la manera más difícil posible». Mi madre, quien había estado escuchando la conversación, se acercó y se sentó con nosotros.
Carla, dijo mi madre, quiero que sepas que durante estos 2 años he pensado mucho en cómo te criamos, y me he dado cuenta de que fuimos injustos contigo de muchas maneras. Mamá, comencé, pero ella levantó la mano. Déjame terminar, insistió. Te obligamos a ser independiente desde muy joven, pero nunca reconocimos lo difícil que eso debe haber sido para ti. Celebrábamos cada pequeño logro de Patricia, pero dábamos por sentados tus grandes éxitos. Y cuando finalmente alcanzaste la independencia que habíamos exigido de ti, tratamos de quitártela para dársela a tu hermana. Era la reflexión más profunda y honesta que había escuchado de mi madre sobre nuestra dinámica familiar. Lo que más me duele, continuó mi madre, es darme cuenta de que criamos a Patricia para que fuera dependiente e irresponsable, y luego te castigamos a ti por no querer mantener esa dependencia. Gracias por decir eso, le dije sinceramente. Significa mucho escucharte reconocer eso. ¿Crees que alguna vez podríamos tener una relación normal? Preguntó mi madre con esperanza cautelosa. Creo que estamos en camino, respondí honestamente. Pero va a tomar tiempo, y va a requerir que sigan tomando decisiones diferentes de las que tomaron durante 25 años. Estamos dispuestos, dijo mi padre con determinación. Isabela merece tener una familia funcional, y nosotros merecemos una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. 6 meses después, recibí una llamada que no esperaba. Era de un hospital en otra ciudad. ¿Es usted Carla Mendoza, hermana de Patricia Mendoza? Me preguntó una voz profesional. Sí, respondí con el corazón acelerado. Su hermana está en nuestro hospital. Ha sido víctima de violencia doméstica y está en condición crítica. Figura como su contacto de emergencia en su documentación vieja. La noticia me impactó profundamente. A pesar de todo el resentimiento que sentía hacia Patricia, la idea de que estuviera gravemente herida me afectó más de lo que esperaba. ¿Cuál es su condición exacta?, pregunté. ¿Fracturas múltiples, trauma craneal y evidencia de abuso prolongado? Está estable, pero va a necesitar cirugía y un largo periodo de recuperación. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por varios minutos. Patricia había seguido el camino autodestructivo que habíamos temido, y ahora estaba pagando un precio terrible por sus decisiones. Llamé inmediatamente a mis padres para informarles. Mi madre se echó a llorar, y mi padre se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Van a ir a verla?, les pregunté. Sí, respondió mi padre. Sin importar lo que haya hecho, sigue siendo nuestra hija. ¿Y tú?, me preguntó mi madre. No lo sé. Admití honestamente. Necesito tiempo para procesarlo. Durante los días siguientes, mis padres viajaron al hospital donde estaba Patricia. Regresaron con noticias devastadoras. Está muy mal, me contó mi madre por teléfono. Física y mentalmente. Ha estado viviendo en la calle, usando drogas, con hombres violentos. Apenas nos reconoció. ¿Qué dijeron los médicos sobre su recuperación?, pregunté. Que va a ser larga y difícil, respondió mi madre. Y que necesita tratamiento para adicciones además de las cirugías. ¿Qué van a hacer? La vamos a traer de vuelta cuando pueda ser dada de alta, dijo mi madre con determinación. Pero esta vez va a ser diferente. Va a ir directo a rehabilitación y después va a tener que seguir reglas estrictas si quiere vivir en nuestra casa. ¿Y Isabela?, pregunté preocupada. Isabela es nuestra prioridad, aseguró mi madre. Patricia no va a tener contacto con ella hasta que demuestre que ha cambiado realmente. Era exactamente el tipo de límites firmes que mis padres deberían haber establecido años atrás. Una semana después tomé la decisión de ir a ver a Patricia al hospital. No porque hubiera perdonado todo lo que había hecho, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué se había convertido. La mujer que encontré en esa cama de hospital apenas se parecía a la hermana que recordaba. Patricia había perdido al menos 20 kilos, tenía el cabello opaco y quebradizo, y múltiples cicatrices en la cara y los brazos. Cuando me vio entrar a la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carla», murmuró con voz ronca. «Viniste». «Vine», confirmé sentándome en la silla junto a su cama. «Lamento todo», dijo Patricia comenzando a llorar. «Lamento haber tratado de robarte el apartamento. Lamento haber abandonado a Isabela. Lamento ser tan egoísta y tan patética». Eran las primeras disculpas sinceras que había escuchado de Patricia en toda mi vida. «¿Qué pasó, Patricia?», le pregunté. «¿Cómo llegaste a este punto?» «No sé», admitió con voz quebrada. «Después de que me fui de la casa, pensé que iba a ser fácil encontrar a alguien que me mantuviera. Pero resulta que cuando no tienes nada que ofrecer excepto problemas, la gente se cansa de ti muy rápido». «¿Y el hombre que te hizo esto?»,
Ramón, murmuró cerrando los ojos. Al principio parecía simpático, me daba drogas y un lugar donde quedarme, pero cuando no pude conseguir dinero para él, se puso violento. ¿Por qué no llamaste a casa?, pregunté. Porque tenían razón sobre mí, respondió Patricia. Soy una inútil, una mala madre, una mala hermana, una mala persona. Después de abandonar a Isabela, me di cuenta de que no merecía su ayuda. Era la primera vez en la vida que escuchaba a Patricia asumir responsabilidad real por sus acciones, sin tratar de justificarlas o culpar a otros. Patricia, le dije cuidadosamente, mamá y papá quieren traerte de vuelta cuando puedas ser dada de alta. ¿En serio?, preguntó con incredulidad. Sí, pero va a ser diferente esta vez. Van a haber reglas estrictas, tratamiento obligatorio, contribución económica, y no vas a poder ver a Isabela hasta que demuestres que has cambiado realmente. Entiendo, dijo Patricia asintiendo. Y lo acepto. Cualquier cosa que ellos quieran. Solo quiero una oportunidad de intentar ser una mejor persona. ¿Qué hay de mí?, le pregunté. ¿Qué quieres de mí, Patricia? Patricia pensó por un largo momento antes de responder. Nada, dijo finalmente. No quiero nada de ti, Carla. Has sido demasiado buena conmigo durante toda mi vida, y yo lo único que hice fue aprovecharte. Si alguna vez logro convertirme en una persona decente, tal vez entonces podré pedirte perdón de verdad. Pero hasta entonces, no merezco nada de ti. Era la respuesta más madura que había escuchado de Patricia jamás. Está bien, le dije levantándome para irme. Espero que puedas convertirte en esa persona mejor, Patricia. Por tu bien, por el bien de Isabela y por el bien de nuestros padres. Carla, me llamó cuando llegué a la puerta. Gracias por venir. Sé que no tenías que hacerlo. No, admití. No tenía que hacerlo, pero quería asegurarme de que estuvieras viva. Fue la última vez que hablé directamente con Patricia durante muchos meses. Los siguientes años trajeron cambios que nunca habría anticipado. Patricia completó un programa de rehabilitación de 6 meses, y después se mudó a una casa de recuperación donde vivió durante un año. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una lavandería, y comenzó a pagar a mis padres una pequeña renta mensual. Más importante aún, siguió las reglas que mis padres habían establecido sin protestar. No pidió privilegios especiales, no trató de manipular la situación, y no exigió acceso inmediato a Isabela. Durante su segundo año de sobriedad, mis padres finalmente permitieron que Patricia tuviera visitas supervisadas con Isabela. Para entonces, Isabela tenía 4 años y no recordaba a Patricia en absoluto. La trata como a una extraña amable, me contó mi madre después de la primera visita. Patricia llora mucho, pero entiende que tiene que ganarse el derecho de ser madre otra vez. En mi cumpleaños número 32, 3 años después del incidente del apartamento, mis padres organizaron una pequeña celebración familiar. Para mi sorpresa, Patricia estaba allí. Se veía completamente diferente de la mujer que había encontrado en el hospital. Había recuperado peso saludablemente, su cabello brillaba, y había una calma en ella que nunca había visto antes. Hola, Carla, me saludó simplemente cuando llegué. Hola, Patricia, respondí con cortesía cautelosa. Feliz cumpleaños, me dijo entregándome un regalo pequeño envuelto en papel sencillo. Era una tarjeta hecha a mano con un mensaje escrito en su letra. Gracias por haber sido fuerte cuando yo no pude serlo. Gracias por haber protegido a nuestra familia de mí cuando era necesario. Espero algún día merecer llamarte hermana otra vez. No era una disculpa elaborada o una súplica por perdón. Era un reconocimiento simple de la realidad y una expresión de esperanza por el futuro. Gracias, le dije guardando la tarjeta. Durante esa celebración, observé a Patricia interactuar con Isabela. Era respetuosa de los límites establecidos por mis padres. No trató de forzar una conexión con la niña. Y cuando Isabela comenzó a llorar porque quería a la abuela, Patricia inmediatamente se apartó para que mi madre pudiera consolar a la niña. Está diferente, me comentó Mónica, quien había venido conmigo a la fiesta. Sí, admití, pero va a tomar mucho tiempo antes de que pueda confiar en que este cambio sea permanente. Durante los meses siguientes, Patricia continuó demostrando que había cambiado realmente. Mantuvo su trabajo, siguió asistiendo a reuniones de apoyo, y respetó todos los límites que mis padres habían establecido. Más importante aún, nunca me pidió dinero, ayuda, o que intercediera por ella con nuestros padres. En Navidad de ese año, 4 años después del incidente del apartamento, mis padres me preguntaron si estaría dispuesta a que Patricia se uniera a nuestra celebración familiar. Puedes decir que no, me aseguró mi madre. No vamos a presionarte. Está bien, decidí después de pensarlo cuidadosamente, pero si en algún momento siento que está volviendo a sus viejos patrones,
Me voy. La cena navideña fue sorprendentemente tranquila. Patricia ayudó a cocinar y limpiar sin que se lo pidieran. Jugó cuidadosamente con Isabela, respetando cuando la niña prefería estar con mis padres. Y cuando llegó el momento de intercambiar regalos, me entregó algo que me dejó sin palabras. Era la escritura de un pequeño fondo de ahorro que había establecido para Isabela. No es mucho, explicó Patricia con timidez. Solo he podido ahorrar $200 hasta ahora. Pero quiero que Isabela sepa que su madre está tratando de ser responsable por ella, aunque sea demasiado tarde para ser una verdadera madre. Fue el gesto más desinteresado que había visto de Patricia en toda su vida. Esa noche, mientras me preparaba para irme, Patricia se acercó a mí en privado. Carla, me dijo, sé que nunca voy a poder compensar todo el daño que causé, pero quiero que sepas que vender el apartamento fue lo mejor que podrías haber hecho. Me obligó a enfrentar quién realmente era. Me alegra que lo veas así, respondí honestamente. ¿Crees que algún día podremos tener una relación de hermanas otra vez? Me preguntó con esperanza cautelosa. No lo sé, admití, pero creo que por primera vez en nuestras vidas es una posibilidad real. 2 años después, en mi cumpleaños número 34, Patricia había mantenido su transformación. Había sido promovida en su trabajo, se había mudado a su propio apartamento pequeño, y tenía visitas no supervisadas con Isabela los fines de semana. Más importante aún, Isabela había comenzado a llamarla Mamá Patricia, y genuinamente disfrutaba pasar tiempo con ella. Durante mi fiesta de cumpleaños ese año, Patricia se acercó con algo que no había visto en años, una sonrisa genuina sin agenda oculta. Tengo algo que decirte, comenzó, y quiero que toda la familia lo escuche. Llamó la atención de todos en la sala, mis padres, Mónica, Isabela, Elena y varios primos que habían venido a celebrar. Hace 6 años, comenzó Patricia con voz clara y fuerte. Ayudé a planear robarle el apartamento a mi hermana. La llamamos idiota por trabajar duro. Planeamos manipularla emocionalmente para quitarle lo que había ganado con su propio esfuerzo. El silencio en la sala era absoluto. Carla nos enseñó a todos una lección que necesitábamos aprender, continuó Patricia, que las acciones tienen consecuencias, que la familia no significa poder aprovecharse de otros, y que a veces la única manera de ayudar a alguien es negarse a rescatarlo de su propia irresponsabilidad. Se volteó hacia mí directamente. Hermana, vendiste tu apartamento para defenderte de nosotros, y aunque en su momento pensé que eras cruel, ahora entiendo que nos salvaste a todos. Me salvaste de una vida de dependencia, salvaste a nuestros padres de mantenerme para siempre, y salvaste a Isabela de tener una madre que nunca habría aprendido a ser responsable. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz permanecía firme. Así que gracias, concluyó. Gracias por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto cuando ninguno de nosotros podía hacerlo. Por primera vez en 6 años, abracé a mi hermana. No porque todo estuviera perdonado u olvidado, sino porque finalmente había encontrado a la persona que siempre había esperado que pudiera ser. Esa noche, mientras Mónica y yo regresábamos a nuestro apartamento, ella me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. ¿Te arrepientes de algo de todo este proceso?, me preguntó. Me arrepiento de que fuera necesario, respondí después de pensarlo. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Porque al final, todos encontramos versiones mejores de nosotros mismos. Hoy, 8 años después de vender mi apartamento para defenderme de mi familia, puedo decir con certeza que fue la mejor decisión que jamás tomé. No solo me enseñó el valor de establecer límites firmes, sino que forzó a mi familia entera a enfrentar patrones destructivos que habían existido durante décadas. Patricia se ha convertido en una madre responsable y una persona en la que puedo confiar. Mis padres aprendieron a criar a Isabela con límites saludables, y yo descubrí que la venganza, cuando es justa y proporcional, no solo castiga el mal comportamiento, lo transforma. Mi apartamento fue vendido para proteger mi dignidad, pero lo que gané a cambio fue mucho más valioso. Una familia que finalmente me respeta, una hermana que por fin creció, y la satisfacción profunda de saber que defenderse no es venganza, es justicia. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.